Saludamos a todas las personas que se conectan a través de la señal de Semana, que la pueden ver por medio de todas las redes sociales. Y nos conectamos porque tenemos una entrevista especial a raíz de un trino que ha publicado el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, del gobierno del expresidente Iván Duque, porque en ese mensaje que ha compartido a través de sus redes sociales ha hecho una radiografía del orden público en Colombia, cómo está presentándose precisamente diferentes hechos criminales en el país. Una preocupación que ha elevado este exfuncionario del gobierno del exmandatario Duque. Y es que, ¿qué dice este mensaje? Dice lo siguiente: mientras el gobierno pide a las fuerzas militares que usen vocabulario que no molesten a los terroristas del ELN, libera delincuentes para que sean gestores de paz, y se observa una disminución de las operaciones de la fuerza pública. Y va más allá, dice lo siguiente: observamos día a día masacres, atentados terroristas, carros bomba, drones bomba, secuestro de menores de edad, reclutamiento de menores, patrullas de la guerrilla en varios municipios del país. Y finaliza con un dardo bastante fuerte al ministro de Defensa, Iván Velásquez, con lo siguiente: un ministro de Defensa entre inepto e incompetente, al que la seguridad de Colombia le quedó grande y que nos devolvió a la época de los 90, época donde mandaban los delincuentes, los narcos y la guerrilla. Un trino bastante fuerte en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro por parte de Víctor Muñoz, a quien saludamos a esta hora. Doctor Muñoz, bienvenido a Semana. Javier, un placer saludarlo, un placer saludar a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de Semana. Y efectivamente es preocupante la situación que se vive hoy en términos de seguridad en Colombia. Yo quisiera darle desarrollo de una vez al trino con números, porque es que es con hechos que se demuestra lo que está pasando. Hoy hablamos de cerca de 53 masacres, con alrededor de 173 víctimas en lo corrido del año. 85 líderes sociales asesinados, 131 víctimas de secuestro. Estamos hablando que la extorsión crece a ritmos del 43%, que hay cifras de crecimiento de las tratas de personas. Pero más aún, es indignante ver cómo el gobierno guarda silencio o simplemente pasa a otros temas cuando tenemos situaciones como las denunciadas por el gobernador de Antioquia en Ituango, donde grupos ilegales retuvieron, secuestraron menores de edad, niñas menores de edad, seguramente con el propósito de ser reclutadas o con el propósito de ser abusadas por estos hombres. Pero también vemos cómo hay atentados con drones bomba, cómo hemos visto asesinatos con grupos de militares secuestrados o degollados este año, como se vio en algún momento también en el Caquetá. Entonces lo que estamos observando es un deterioro acelerado de la seguridad. Estamos observando cómo para los colombianos volver a salir a las carreteras se convirtió en un problema, como sucedía en la época de los 90, cómo en este momento para los trabajadores es un riesgo desplazarse hacia los sitios de jornales. Entonces, claramente estamos viendo cómo la seguridad en el país está al garete, estamos viendo cómo un ministro no lidera las tropas, estamos viendo cómo un ministro se preocupa más porque tengan un lenguaje cariñoso con el ELN, por no decirlo de otra manera, un lenguaje que no moleste, en este caso a los terroristas que causan y que afectan a la población en el país. Entonces, la situación es muy compleja. El ELN, las disidencias de las FARC, los GAOR, el Clan del Golfo, todos estos grupos pues están generando terror y violencia en la población civil. Desmenucemos el trino. Hay tres partes importantes. La primera de estas partes tiene que ver con lo que usted mencionaba al final, con una directriz, una resolución que expidió el presidente Gustavo Petro para que las instituciones, los funcionarios del gobierno, fuerza pública, fuerzas militares, traten con un lenguaje de respeto a la guerrilla del ELN. El segundo, el recrudecimiento de la seguridad en el país, con hechos de orden público, carros bomba, hechos criminales por parte de estas organizaciones terroristas. Y el tercero, un mensaje directo al ministro de Defensa. Y quiero que hablemos precisamente de este funcionario del gabinete de Gustavo Petro. ¿Qué le pasa al ministro? ¿Por qué ustedes ven que no está actuando frente a esta ola de criminalidad?
Se observa un ministro temeroso, se observa un ministro alejado de la tropa, se observa un ministro alejado de las regiones, los reclamos que han hecho en su momento los gobernadores de la ausencia del ministro y de la presencia de la fuerza pública en los sitios donde se están presentando alteraciones al orden público. Entonces lo que estamos es prácticamente viendo un ministro en inacción y transmitiéndole esa inacción a las fuerzas militares. Es preocupante. Es un ministro que no muestra empatía ni preocupación por sus hombres, no muestra empatía ni preocupación cuando estos sufren un atentado, cuando están siendo víctimas de secuestro. Es absurdo que haya de alguna manera corresponsabilizado a la sargento de ser objeto de secuestro por haberse desplazado en una zona, según él, en un acto de imprudencia. Eso es un absurdo desde cualquier punto de vista, desde el líder de las fuerzas militares, desde la cabeza del Ministerio de Defensa. Les preocupa, pareciera que fue un ministro que se siente incómodo con cumplir el deber constitucional de proteger a los colombianos y de garantizar la seguridad, que no solo es un derecho, sino un deber constitucional que tienen las fuerzas militares, y preocupa profundamente. ¿Y cómo ven ustedes la relación del gobierno con estos organismos criminales, organismos terroristas como la guerrilla del ELN, disidencias de las FARC, frente a la población de a pie, frente a los comerciantes, frente a esa organización productiva que tiene Colombia, los empresarios y demás? ¿Cómo ven cómo es ese trato del gobierno con los criminales versus el trato con el empresariado del país? Se ve un trato condescendiente, se ve un trato desesperado bajo el eslogan de la paz total o Colombia, potencia mundial de la vida, y lo que se observa es que no importa prácticamente los hechos que ocurran, el gobierno intenta justificar, no levantarse de las mesas, pese a los hechos que han sido denunciados y que han sido perpetrados por organizaciones terroristas como el ELN o como las disidencias, temas asociados a narcotráfico, a secuestro de menores, a atentados. El gobierno insiste en mantener unos diálogos y unas mesas que a la luz solo benefician a estos grupos que ante el inaccionar de la fuerza pública pues se fortalecen los corredores del narcotráfico. Se observa cómo se incrementan las incautaciones en alta mar, pero se ve poco movimiento o poco acción sobre lo que tiene que ver con los cultivos o lo que tiene que ver con los laboratorios o lo que tiene que ver con las capturas y la movilización de la droga en carretera. Entonces, sí preocupa el tema de la designación de gestores de paz, que prácticamente aquí el único atributo que se necesita hacer es que entre más delincuente, más se haya asesinado, se haya afectado a la población civil, pues mayores méritos se han hecho para terminar siendo un gestor de paz. Vemos acá cómo personas condenadas están siendo postuladas, o personas que han cometido delitos están siendo postuladas, y no más mencionar el caso de Mancuso, donde no entiende uno las miles de víctimas. Hablamos de que ya fue condenado por más de 1.500 crímenes bajo sus órdenes, ahora luce como un posible gestor de paz. Entonces preocupa a la población de a pie, preocupa a los ciudadanos, preocupa a los empresarios, preocupa a los campesinos, preocupa a todos los que día a día se levantan de manera honesta a trabajar, a que ahora haya un grupo de personas a las que se les vaya a financiar bajo la perspectiva de no matar, y mandar un poco el mensaje de la ilegalidad paga o el crimen paga, porque eso es un poco la narrativa que está quedando sobre la mesa, y es muy desafortunado con quienes día a día trabajan para ganarse un jornal o para ganarse un salario mínimo, ver cómo a los criminales se les está pagando bajo esa premisa. Ahí está la radiografía que ha hecho Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del gobierno del exmandatario Iván Duque. Esos son algunos de los puntos neurálgicos que ven, que observan frente al avance que ha tenido la administración del presidente Gustavo Petro cuando está a puertas inclusive de cumplirse un año al frente de la Casa de Nariño. Doctor Muñoz, muchas gracias por estos minutos con Semana. Javier, muchas gracias, y muchas gracias a Semana por la invitación. Y a todas las personas que se conectaron a través de esta señal virtual, muchas gracias por permanecer ahí. Pueden seguirnos a través de todas las redes sociales y no olviden ingresar a la página web www.semana.com.